Lucas, gracias. Un placer. Amo estar aquí. Es un sueño, porque esto empezó en un sueño cuando escucho tu nombre. No te conocía, pero sigo las señales. Y no te busqué. Volviste a llegar a través del Instagram en tu posteo tocando en la Basílica. ¿Dónde la Basílica? No te puedo explicar, para los que no lo vieron, Lucas Cervetti, bienvenido a Modo Espiritual. Muchas gracias. Busquen en el Instagram de Lucas los varios posteos y las explicaciones y el sentido de tocar en una basílica, en un templo, en un espacio acústico, sagrado, lleno de símbolos y de señales, y vos abriendo el corazón y creando frecuencias. Cuando te vi en ese momento, mi corazón y mi cerebro se fusionaron en una lágrima. Dije, este sentimiento que tengo de gratitud hacia vos por haberte atrevido a hacerlo, a hacer algo absolutamente que nace del alma, en conexión con tu misión, creando algo que no sé si el mundo todavía puede comprenderlo, pero sí lo puedes sentir, que son tus frecuencias álmicas. Son frecuencias. Sí, son frecuencias. Contame de qué Totalmente. se trata eso. La música tiene un poder inconmensurable, ¿no? El sonido, en definitiva. Lo que pasa es que la música es la maestría del sonido. Básicamente, 12 energías opuestas, únicas, que nos influencian siempre, digo, como símbolos, ¿no? Por eso la astrología siempre están las 12 energías. Digo, viste que los humanos usamos el 12 en todo, ¿no? La música nos enseña, nos puede enseñar, digo, no es que nos enseña, a armonizar, a cómo se pueden vincular esas dos energías que son opuestas y distintas, cómo se pueden vincular de una manera sana y armoniosa. La música que hago está dedicada a ir al encuentro del alma. O sea, lo que comprendí cuando tuve el infarto es que yo no soy la personalidad. O sea, eso que yo creía que era, lo que había aprendido en mis primeros... Yo tuve el infarto que tuve a los 20 años. Cuando muero comprendo que no soy Lucas, que Lucas es parte de un personaje, que no soy hijo de mi madre, hijo de mi padre, hermano de... músico, de todo lo que sea, sino que soy algo mucho más profundo. De repente este personaje pasó a ser un puntito en donde había un océano de puntitos y historias y yo estaba en todas. O sea, el que soy estaba en todas. Y este personaje acababa de morir, digo, Lucas, ¿no? Y en ese instante vivo la eternidad, el todo, la nada, comprendo un montón de situaciones que tienen que ver con por qué decidí nacer en este momento, en esta época, en este país, en este contexto social, en este árbol genealógico, cómo todo eso de alguna manera influencia la personalidad que estoy llevando adelante. Pero comprendí básicamente que el ser, que no es un sujeto, sino que es un verbo, o sea, es un estado. La mayoría de las personas vivimos la vida con la identidad puesta en la personalidad. Y la personalidad está educada por el árbol genealógico en donde nacimos, por el contexto social en donde nacimos, la cultura, está educada por la época, por las heridas de la infancia, del árbol genealógico, todo eso. Y de alguna manera, mientras vamos creciendo y la personalidad se va haciendo fuerte, el alma empieza a quedar como presa de esa personalidad y se nos pasa la vida siendo lo que el mundo exterior nos impulsa a hacer. Y cuando tuve el infarto, comprendí una parte de lo que soy, porque no puedo decir que comprendí todo lo que soy, porque somos infinitos, pero comprendí que no era la personalidad.
Y cuando vuelvo al cuerpo, yo siempre desde que era chico, siempre había vivido con la música, pero a partir de ahí tomé la decisión de que mi vida iba a ser siempre con la música, porque la música es lo único que a mí me devuelve el cuerpo al alma. Es como que yo cuando me levanto a la mañana, hacemos el desayuno, la llevo a mi hija al colegio, vuelvo, me siento en el piano y es como si viene la bocanada de aire y ahí arranco el día desde el alma. Y cuando no me siento en el piano, estoy más en la personalidad que en el alma durante todo el día. La música, que no es mía, la música que hago, a mí me devuelve al cuerpo, ¿no? Me devuelve la conciencia al cuerpo. De repente vuelvo a poder habitar el cuerpo en conciencia y sentí que podía compartir eso al mundo. Y de repente, en medida que empezamos a grabar, empieza a aparecer eso, ¿no? Que mucha gente le pasa eso, que la música genera un contexto, una vibración, para que el alma de cada quien se le manifieste a la personalidad. Y en los conciertos sucede. Y arrancamos a tocar. Y digo en los conciertos porque la música grabada funciona, pero está grabada. La música es en vivo porque allí está viva. Y de hecho la música, cuando se graba, empieza a tener intermediarios, que son los micrófonos, los parlantes, que es como cuando, o sea, se empieza a procesar la música, que no está mal, es la manera que tenemos de que la música llegue a todas las casas. Pero cuando vos tocas la música en un piano, que un piano es un instrumento vivo, el piano, vos lo sabés que tenés un piano, o sea, el piano se mueve, la afinación se mueve según la temperatura, la humedad. El piano está vivo, cuenta historias, ahí vivieron pájaros que hicieron toda su vida en esa madera, o sea, esa madera albergó nidos. Es, y además es la madera que es un elemento único en todo el universo. No sabemos si existe en otro lugar la madera. Y cuando uno escucha la música a través de un piano, la música está viva. Y después cuando la grabamos con un micrófono, ya le ponemos un intermediario, ya la sintetizamos. Después del micrófono pasa por un cable o por una computadora, tiene otro proceso más, después va a un parlante, tiene otro proceso más. Y la vibración pura de las almas es como que se va como diluyendo cada vez más y cada vez va quedando menos. Y en vivo está todo, al 100%, ¿verdad? Por eso en los conciertos pasa eso, que arrancamos a tocar y las personas se largan a llorar porque reconocen a su propia alma, ¿verdad? Bueno, ya ven, ¿Cómo? ya se dan cuenta que estamos compartiendo y hay una frecuencia y una vibración porque nosotros somos el sonido. Somos el sonido, somos vibración. A través de nuestra agua irradiamos frecuencias y cuando estamos en el corazón la frecuencia es súper elevada y el sonido conecta con el sonido y entramos en una armonía y esta armonía genera una frecuencia. Hace música, ¿verdad? Y estamos haciendo música. Tu alma conecta con tu biología, con tu personalidad, porque le abriste la puerta. Quizás tuviste el infarto y la experiencia cercana a la muerte para tomar mayor No, conciencia. sin duda, o sea, fue el libre albedrío, destino, ¿viste? No, son las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Es como el equilibrio, digo, la Trinidad que está en todo, ¿no? Los dos polos opuestos y el equilibrio entre esos dos polos. Y, y sí, fue una programación. O sea, yo en el instante que tuve el infarto, supe que eso lo había creado yo para poder, en esta oportunidad, es como lo intento, y creé todas las maneras posibles para poder tener un cuerpo y que el cuerpo no me tenga a mí. ¿Cuál fue el dolor de tu vida
que, Y creo que el más fuerte es la muerte de mi hermana. Creo que sin duda. que fue anterior a tu Al infarto. infarto. De hecho, yo llegué al infarto como una catarata de consecuencia de la muerte de mi hermana. Mi hermana muere cuando yo tenía 17 años. Mi familia se rompe porque también yo me había educado en una clase socioeconómica alta y cuando muere mi hermana, mi papá entra en las crisis y mi papá quiebra económicamente. Y pasamos de tener mucho dinero a que no haya comida en mi casa. Y en toda esa circunstancia, de 2 años y medio hasta llegar al infarto, yo tuve el infarto el día que cumplía 20 años. Y obviamente comprendo la perfección de cómo el alma que soy crea ese camino para experimentar situaciones que me muevan emocionalmente y que sean oportunidades para que el alma pueda desembarcar en el cuerpo y que de alguna manera la personalidad se pueda poner al servicio del alma, ¿no? Y no al revés, que el alma quede como encapsulada esperando a ver si la personalidad baja la guardia, ¿no? Elegir quién ser en definitiva es elegir ser lo que ya somos, que es el alma, ¿no? Y que el alma es la puerta al espíritu, ¿no? Que el espíritu, lo que pasa que es tan lejos el espíritu para nosotros que digo, recién estamos empezando a reconocer el alma, ¿viste? Es como saltar al espíritu es un montón. Bueno, pero recordemos que el espíritu es el origen y el Es el origen, destino. es Dios, es... De ahí se desprende la chispa, venimos, biologizamos, el alma nos recuerda como viajero del tiempo las experiencias que hemos atravesado en otros renacimientos, pero estamos aquí y en este tiempo para recordar Y tan cuál es especial. nuestro don, a través de qué venimos a esta vida a manifestar la luz, el amor y la paz. Eso Y vos lo mismo. haces muy hermoso Gracias. a través del sonido, a través de tu propia frecuencia, porque tu trabajo deviene de tu ser. No inventaste un trabajo y vos funcionás con tu campo, con tu energía en otra frecuencia. La frecuencia de tu alma y la frecuencia de lo que transmitís se potencia. Es el mismo lenguaje y eso es lo que al menos yo veo, siento, valoro y tomo, porque si no hay coherencia, no hay sustento. No puedes sostener nada si no entras en esa coherencia entre lo que pensás, cómo sentís. O si se sostiene con tensión, ¿viste? Con una tensión interna que se sufre, en definitiva. Porque digo, hay personas que van sosteniendo estructuras psicológicas, económicas, edilicias, lo que sea, digo, ¿no? Emocionales, con mucho esfuerzo y con mucha tensión. Pero cuando uno dedica tiempo diario a encontrarse con quien uno es verdaderamente, que eso no se encuentra afuera, no se encuentra en una religión, no se encuentra en... Ahí está. Digamos que hay muchas estructuras armadas creadas no solo para controlar, sino para manipular, para darle sentido a tu vida. Y pocos jóvenes se atreven a romperse, a quebrarse y a entrar en el mundo de adentro para escuchar este sonido del alma que te pide que te expreses y que te experimentes como biología en un fragmento determinado. Sí. Vos lo haces a través de la música, quizás yo lo hago a través de la palabra o de la meditación, pero la pasión que imprimimos en lo que hacemos en conexión con el alma deja una huella. Sí. Eso es lo que dejamos en la tierra. Cuando hay almas que para mí eso en definitiva es ser artista, ¿no? Que no tiene que ver con el arte o con la música o con la pintura, tiene que ver con esas personas que han podido expresar el alma a través de la personalidad. Y cuando eso sucede, la obra que deja esa alma, que la logra materializar acá en esta realidad, queda vibrando, ¿viste? Queda vibrando y tiene un poder de influencia
hacia otras almas, que sirve como de faro para que otras almas puedan de a poquito empezar a tomar su cuerpo y que la personalidad empiece a ser una herramienta del alma, y no una herramienta de la sociedad, del mundo exterior, sino una herramienta del alma. Por eso me parece que es muy trascendente cuando empezamos a comprender que lo único que venimos a hacer es hacer el alma y obrar en consecuencia. Cuando hacemos eso, inevitablemente nuestra obra va a vibrar alma, ¿verdad? Chicos, hacer el alma y vibrar en consecuencia. Claro. Vinimos a hacer el alma y vibrar en y consecuencia. vibrar en consecuencia. Y cuando hacemos eso, empezamos a transformar, obviamente, nuestra vida, que es el único objetivo que tenemos, pero inevitablemente empezamos a transformar nuestro entorno. Eso se llama conciencia. Ser conscientes de estar presentes, manifestando lo que venimos a hacer y hacerlo con entusiasmo, con alegría, con certeza, con humildad, al servicio del otro, pero sobre todo al servicio de nuestra propia evolución. De nuestra propia evolución. Porque es el único objetivo. El único objetivo que yo tengo, que obviamente se pone en juego en todas las aristas de mi vida. O sea, mi objetivo, mi misión, mi propósito se pone en juego en la paternidad, en la pareja, en la amistad, en el vínculo que tengo con las almas, personas que aportan su energía en este proyecto, como los músicos, productores, productores de los conciertos, quiero decir, pero mi único objetivo es ser quien soy en este cuerpo. Esa es toda mi misión. En la música es la herramienta que tengo para que eso suceda. ¿Cómo llegó tu piano? Yo no nací en familia de músicos, pero más o menos a los 6, 7 años empecé a tocar la guitarra porque mi hermano iba a clases de guitarra. Mi hermano siempre amó la música, es melómano. Se dedica a la música como hobby, pero es como es como la columna vertebral de su vida, la música, ¿no? Y ahí empecé a estudiar con maestros particulares, distintos instrumentos. Siempre pedíamos instrumentos a mis papás, nos iban comprando todos los instrumentos. Me compran teclado, empecé a tener teclados, pianos eléctricos. Y más o menos en la preadolescencia empezamos a pedir con mi hermano un piano acústico. Y nos lo terminamos comprando con nuestros ahorros. Y con el dinero que teníamos, solo pudimos comprar un piano que tenía la arpa rajada y que por tener la arpa rajada no se podía afinar en 440, que es donde se afina toda la música de la cultura de la humanidad moderna, ¿no? Y ese piano lo más agudo que se podía afinar eran 432 hercios. ¿Y ahí nació la frecuencia del alma? Sí. Ahí empecé a tocar en 432 hercios. Wow. Yo iba al conservatorio y me tomaban los dictados melódicos en 440 y yo estudiaba en 432. O sea, mi piano estaba desafinado, de donde se afina toda la música hoy en día. Me da frío. Eso quiere decir que yo ¿Vos estaba en una crees que realidad paralela. vos iniciaste una línea de tiempo diferente Sí, dentro del mismo sistema Sí. para convertirte en quien sos? pero lo viví como una tragedia. Porque me peleaba siempre con mis papás pidiéndoles que me compren un piano que se pueda afinar en 440. Que te normalicen. Que me normalicen. Lo viví así, con mucho conflicto. No podía, o sea, si yo quería tocar arriba de un disco, con mi piano no podía. Cada vez que yo sacaba una canción de oído, tenía que agarrar o el piano eléctrico, para poner que estaba en 440, o la guitarra, que estaba en 440. Pero fíjate que me dedico al piano, y yo sospecho que es porque era el único instrumento que estaba en 432 hercios, y por eso me pasaba algo con ese instrumento que no me pasaba con todos los demás, pero era tan sutil que yo no lo veía. ¿En qué momento te diste cuenta que era un guiño Cuando tuve del el infarto. destino?
a los 20, de los Cuando tuve el 12 a los infarto. 20. 7, 8 años para que vos Peleado entiendas con la realidad. que esa debilidad y que esa frustración que venía Era una creación del alma. era una creación de tu alma para Así que vivimos vos, los humanos, ¿eh? Peleados con lo que nos pasa. Echándole la queriendo culpa. formatear Echándole la culpa al político, echándole la culpa a la pareja, al a lo que amigo, no a lo es, que no a lo es. que falta, a lo que está equivocado, a lo que no es lo que Sí, esperás. total. Y sin embargo había un plan perfecto para que vos descubras un huequito por Sí. donde subía Y de hecho es más. la luz. Cuando yo tenía 18, 19 años, que también es un gesto muy hermoso porque mi familia había quebrado económicamente, no había dinero, había muerto mi hermana, mis papás estaban devastados, completamente Detonados. devastados, y en ese momento, antes de tener el infarto, yo ya sabía que me quería dedicar a la música. De los pocos ahorros que le quedaban, eh, me compra un piano acústico porque yo me iba a dedicar a la música ya y estaba estudiando seriamente, con mucha dedicación. Y el piano me vino afinado en 440. Obviamente, por default, un piano 0 kilómetros, es mi piano que tengo hoy en día. Sin embargo, faltaba algo que no podía explicar qué era en el nuevo piano, y era la afinación. Pero yo no lo supe hasta el infarto. En el infarto comprendí que era la afinación en 432 hercios. Y nada, días después del infarto, bajé mi piano a 432 hercios. Los armónicos en 432 hercios se enlazan de una manera que es perfecta. No sucede en 440 eso. En 432 hercios el sonido late. Por eso la música que hago es... y por eso tocamos con cuerdas en vivo, porque cuando escuchás la música en vivo de instrumentos como las cuerdas en 432 hercios, ves, o sea, la percibís como la música late, como está vibrando, como vibra la energía. ¿Viste cuando sentís la energía? Haciendo una sanación energética, que sentís que la energía late. Lo mismo pasa con el sonido. En 440 no pasa eso. Ay, Lucas, Pero todo es sutil, todo está en el plano de lo sutil. yo uso tu música aquí, en este espacio, con un montón de personas que vienen a meditar. Sí, Y la está utilizo, dedicada a eso. y la utilizo porque me emociona. Y yo necesito emocionarme para poder abrir el corazón y poder bajar la información para transmitir. Y estaba viendo con qué música finalizaba, que aquí está tu biblioteca, y veo 12 canciones, 33 minutos, 33 segundos. Acá había un grupo meditando. Yo cuando voy a elegir y voy a pulsar 12 canciones, 33 minutos, Sí, 33 segundos, y me puse a llorar. sí. No te puedo decir por qué, vos sabés por qué, yo sé por qué, no puedo expandirme en explicar por qué los números hablan y por qué no es casual. Y lo primero que te quería preguntar era, ¿esto no fue a propósito? ¿Cómo fue? Cuando muere mi hermana, me senté en el piano y salió una música instantáneamente, en- que yo la tocaba todo el tiempo la tocaba en el duelo de la muerte de mi hermana, todo el tiempo la tocaba, y era lo único que a mí me ayudaba a entender y a estar estable emocionalmente con la muerte de mi hermana. De los 17 a los 20 años que tuve el infarto. Cuando tuve el infarto, me dejó de doler la muerte de mi hermana. Porque, porque tuve un shock de conciencia. Nunca más me generó dolor y por ende nunca más toqué esa pieza. Pasan los años y muchos años después, como 10 años después, o no tanto, 7, 8 años, yo me siento en el piano un día, como siempre, como todos los días, y empiezo a tocar esa música. Y mientras estoy tocándola, que no me la acordaba, la iba sacando, cómo era, la iba sacando, me llama mi mamá, que era el aniversario de la muerte de mi hermana. Te cuento esto que no tiene que ver, pero ahora llego a lo de los 33 minutos con 33 segundos. Porque me parece
magnífico que la personalidad no sabe, pero el alma siempre sabe. Yo estaba tocando esa música de manera instintiva porque necesitaba conectarme con eso. Era el día que había muerto mi hermana, no sé cuántos años después, ¿no? Y hacía como 7, 8 que no tocaba esa música, no me la acordaba. La toqué y dije, señales, la voy a grabar. Esta música la voy a grabar. Y cuando la grabo, me duraba 3 minutos 31 segundos. Y yo agarré y dije, le voy a estirar la cola del decay del piano. La voy a estirar 2 segundos para que dure 3 minutos con 33 segundos. Porque, de hecho, la portada del Renacer es un triángulo por el 3, o sea, 3 veces 3. Pero fue una búsqueda racional. Esa colita de dónde cerrás cada pieza, siempre lo hago yo. Y esta fue la primera vez que le dije a Johnny Weinberg, que es el ingeniero en sonido, con el que grabamos desde siempre, somos amigos de chico y él es uno de los ingenieros más importantes de Latinoamérica hoy en día, que es hermoso porque también digo las cosas, nos criamos, no es que nos criamos juntos, pero somos amigos desde muy chicos. Crecieron en esto. Y, y, y él hizo todos los discos y él entiende lo que hago, ¿viste? Más allá de que trabaja con Woz, con María Becerra, lo que sea, pero él... Cuando vos grabaste las 12 piezas y no intervino tu personalidad para No. decir cuándo termina, y te diste cuenta que habías grabado 33 minutos y 33 segundos, ¿qué sentiste? Ahí voy. Porque esto es impresionante. Porque yo le digo, impresionante digo de la perfección de todo. Porque acordate que yo te dije recién, la pieza, el Renacer, que es una pieza, una sola pieza, la acomodé para que dure 3:33. Entonces yo me quedé en definir cada pieza. Y yo digo, quiero definir cuánto va a durar cada pieza. Y digo, no, se lo voy a dejar a Johnny. Y le dije, Johnny, termina cada pieza en donde muera el sonido. En donde lo último, o sea, ¿viste? Porque el sonido cuando nace está muriendo. Digo, cuando muere el sonido, cortalo ahí. Y claro, cuando me pasa el disco terminado, ya con el máster, el máster hecho, por ese proceso se hace en el máster, me dice, me lo manda y yo veo que todos los números serán todos distintos. Y digo, está bien así. Y es muy loco porque cuando lo meto en el reproductor y me aparece la cuenta final del álbum y era 33 y dije, este disco está hecho. En algún momento de tu vida que había una tormenta fuerte y que estaba todo oscuro, qué personaje de esta vida real sopló tu cielo, corrió esas nubes para que vos puedas sentirte cuidado? Hay un montón de personas cerca mío, obviamente. Ni que hablar G, que es mi compañera, mi pareja, y yo lo mismo de ella. Somos todos juntos. Pero creo que siempre se trató del alma que soy. Porque lo que viví en el infarto fue tan grande. O sea, comprender que no soy Lucas. Lo que viviste en tu muerte simbólica. Sí. Porque Es que morí físicamente. Por eso, tu experiencia cercana a la muerte, o tu experiencia de muerte y tu experiencia ahí, en ese lugar donde vamos cuando partimos. Y es que cuando muere mi cuerpo, o sea, yo estoy en esa fiesta. El infarto lo tuve por deshidratación porque había fumado marihuana y había tomado... Marihuana fumaba, no cotidianamente, pero que de vez en cuando fumaba marihuana, sobre todo los fines de semana. Había tomado alcohol, que también tomaba los fines de semana. Y por primera vez había tomado una pastilla de éxtasis porque mis amigos tomaban una pastilla, era mi cumpleaños, todos se iban a una fiesta de música electrónica y me habían dado el ultimátum. Vamos a la fiesta de música electrónica. Y fue como decir, ok, si yo no voy, mi cumpleaños lo paso solo, ¿verdad? Entonces dije, voy a la fiesta de música electrónica, me tomo la pastilla, mi cumpleaños es el 25 de febrero, la fiesta empezaba el 24, tipo 10 de la noche, y me tomo la pastilla y
y todos entraban en el efecto y yo no entraba. Pasan alrededor de 3 horas que yo no entraba en el efecto de la pastilla, pero me sentía mal, me sentía muy mal en la fiesta y veía una decadencia en esa fiesta absoluta y de repente entro en el efecto de la pastilla, empiezo a sentir y lo que se siente, o lo que creo que se siente, porque fue la única vez que tomé pastilla de éxtasis, y de repente empiezo a sentir una presión muy fuerte en el pecho, muy, muy fuerte, y empiezo a sentir, me empieza a faltar el aire y empiezo a sentir como un frío que se expande desde el corazón al cuerpo. Y de repente dejé de ver, dejé de escuchar, dejé de tener cuerpo, pero seguía estando ahí. Y seguía pensando como pensaba, seguía siendo Lucas, o sea, la personalidad. Se me aparece una conciencia que se me presenta como Dios. Yo venía educado en el catolicismo, había ido a colegio católico, además estudiaba en la Universidad Católica, que teníamos las teologías y demás. Y no me cabía ninguna duda que era Dios porque era todo lo que había. No, no es que era un espacio negro o blanco, no había color. No hay metáfora que alcance para explicar esa situación. Pero yo lo único que hacía era pedirle, me dice que acababa de morir y yo le pedía de volver. Y él me decía que no podía volver porque acababa de tener un infarto y que mi corazón había estallado. Fue como una especie de discusión que yo presentaba, como de querer volver. Y en el momento que acepto que me había muerto y me entregué, de pronto mi conciencia se expande y esa conversación que yo estaba teniendo con ese ser que se me había presentado como Dios, que era una conversación así como unidireccional, que como hablamos nosotros las personas, de repente esa conversación se expande y pasa a ser una múltiple conversación de infinitas conversaciones al mismo instante en donde mi conciencia estaba en todas. Y en cada una de esas infinitas conversaciones yo comprendía algo distinto de esto que llamamos vida o de esta realidad, del alma, del espíritu. En una conversación comprendía por qué había elegido llamarme Lucas, por qué había elegido nacer en esta época. Y en una, por ejemplo, comprendía que ese ser que se me manifestó como Dios no era Dios, era el ser que soy, El ser que sos. que habita infinitas realidades o dimensiones, como le llaman aquí, al mismo instante. Las emociones no están en esta realidad. Por eso no las podemos ver, no las podemos escuchar, no las podemos tocar, no las podemos oler. Sin embargo, crean nuestra realidad, nos modifican, mueven nuestro cuerpo, crean nuestra vida. Pero hay personas que no saben lo que sienten. Están tan desconectadas del alma que son, solo viven en la personalidad, en las 3 dimensiones, y no saben lo que sienten. Sí se dan cuenta cuando la emoción ya pasó por el cuerpo, ¿no? Sí. Se enojaron, sufrieron, se angustiaron, lo que sea, se dan cuenta mirando el pasado que hubo un movimiento emocional, pero no lo reconocen cuando el movimiento emocional está. Percibiste la multidimensionalidad, Sí, en donde experimentamos nuestro ser permanentemente al mismo tiempo. al mismo tiempo. En la medida que conectás con tu corazón y te abrís a la experiencia, podés dejar que esos distintos multiversos puedan vibrar e incluso regar con su sabiduría cada uno de tus momentum. Tan simple, pero bueno, hay que entrenar. Para Hay mí que el entrenar. sonido es una pista de patinaje, de entrenamiento del alma. ¿Y sabes El por qué? sonido. Porque el sonido, lo que tiene, a veces hay confusión porque la gente cuando piensa en música y cuando piensa en sonido, piensa en la música que conoce. Y la música que conoce es música de entretenimiento. Está dentro de un sistema de entretenimiento y económico y de reconocimientos y de un montón de energías, pero no porta esta vibración que puede portar la música, porque la música es un lenguaje mucho más profundo que el de las palabras, que está compuesto de sonido,
y de sonido puro y sin conceptos. Y cuando la música se hace, se toca, de cierta manera, lo que hace la música es que nos induce por fuerza mayor en un estado de vibración. La música, cuando una nota suena, por fuerza mayor, se llama ley de resonancia forzada, hace que todo lo que hay en un ambiente se acople a la vibración de esa nota. ¿No somos campos de resonancia mórfica? Absolutamente. ¿No somos agua? Somos No somos agua. energía, no somos frecuencia, no somos vibración, pero también recordemos que para poder oír la música o sentirla, necesitamos del silencio entre las notas. Necesitamos el silencio. ¿Y qué representa el silencio para vos? ¿Con qué asocias el silencio? Todo. Es que sin silencio no existe la música. Porque la música es una analogía de la vida, literalmente. De la vida que es la muerte. Por eso, el silencio es la muerte. Cuando una nota nace, inmediatamente empieza a morir. Inmediatamente. Y le da lugar a renacer. A renacer. De lo que complementa eso, ¿no? Absolutamente. Como si fuese el ADN. Y te pregunto, Lucas, si el ADN sería algo más que un código genético, si sería un campo de resonancia en donde podríamos ir elevándonos y expandiéndonos a partir de encontrar esas frecuencias correctas que impulsen esta cadena de información hasta convertirnos en seres más evolucionados. Sí, absolutamente. Yo, obviamente, entramos en el plano de que científicamente yo no puedo afirmar nada de esto, pero yo siento, y no es que creo, estoy seguro que el ADN, incluso todo lo que llaman residual y demás, ahí está el alma. Porque si bien yo tengo el ADN del árbol genealógico, que lo tomé de todo el árbol genealógico de mi padre, de mi madre, yo sé que el árbol genealógico se adecúa a la vibración del alma y se transforma la vibración. Porque el alma, si la personalidad se lo permite, si el cuerpo se lo permite, ¿no? Ahora, tenemos información en nuestra biología del árbol genealógico y tenemos información en nuestra biología del alma. ¿Cuál te parece que en este tiempo en especial habría que enfocar? Yo no tengo dudas en la del alma. ¡Eso! No tengo absolutamente ninguna duda. ¿Por qué? ¿Y por qué en el alma y no en todo ese árbol que traemos con tanta información? Porque no tengo dudas y el infarto es mi experiencia. Yo cuando muere mi hermana, además de que salía a la noche, el fin de semana, intentando desconectarme de todo, y tomaba y fumaba, e incluso llegué a la pastilla de éxtasis, yo en esa época era bulímico y sufría un montón. Y cuando tuve el infarto, de pronto cesaron las enfermedades psicológicas, las que sean. Cuando comprendí quién era, que luego me lo voy olvidando, ¿viste? La vida va trayendo las distintas situaciones y hay veces que no logro responder a esas situaciones desde el alma y respondo desde la personalidad, y luego a la noche me analizo, me doy cuenta que en esa situación no estuve presente desde el alma y estuve desde la personalidad. No me flagelo, pero intento corregir eso, porque sé que cuando actúo desde la personalidad sufro. Pero lo que voy es que en mi familia, y estoy exponiendo un montón, pero el único que dejó de tener consecuencias emocionales de la muerte de mi hermana fui yo. ¿Y sospechás que es porque dejaste entrar al alma a tu vida Sin y duda. experimentar desde ahí? Sin duda. Mi hermano tiene 41 años y lo hablo, públicamente en una entrevista,
Si la escucha mi hermano, digo, sabe que es así más allá de que Pero esto le puede lo servir estoy a mucha exponiendo. gente. Esto puede servir. Pero mi hermano está arrastra todavía, que la está sanando, ¿eh? Está haciendo mucho esfuerzo en sanar, pero está arrastrando las heridas de la quiebra económica de mi papá y, y la muerte de mi hermana. Yo cuando tuve el infarto comprendí por qué había nacido en una familia rica y comprendí por qué mi familia había perdido todo. Entendí todo. No me peleé con eso nunca más. Bueno, tuviste la fortuna de tener una experiencia que te trajo una información que no solo te sanó, sino que te permitió encontrar el sentido de tu existencia. Mucha gente no encuentra sentido y mucha gente se enferma y no regresa con esta información. Entonces, hay una frase que te quiero compartir que lo descubrí después de leer Morir para ser yo, de Anita Moorjani, que dice... ¿Sabes que me lo dieron el libro? Lo tengo en mi mesita de luz hace como 4 horas, todavía no lo leí. Es muy Ya voy a importante entrar. que lo leas. Sí, Es ¿verdad? porque es una persona real que está viva actualmente y que murió para ser sí misma. Y que sanó un cáncer que estaba en... Volvió sana. Sí. Volvió prácticamente sana, está estudiado por la medicina, no entienden cómo. Nosotros podemos sentir cómo, porque es el alma que viene con la conciencia y con el compromiso de despertar esa información, y entonces el cuerpo no tiene más razón para estar enfermo y tiene que demostrar esa, no es una magia, sino es una frecuencia tan elevada que proviene del alma que el cuerpo repara. Todo. Repara todo Lo que el sea. conflicto de la biología, la lógica de la biología que se enfermó. Y yo saqué la conclusión cuando terminé el libro, lo cerré, el libro, y dije, no hace falta morir para transformar, es necesario... Ni para ser yo, no hace falta morir para ser yo. Transformar, ¿verdad? Para no enfermar, transformar para encontrar mi propia voz, transformar para habitar en el silencio y oír el mensaje del alma, transformar todo lo necesario para encontrarme y ser un instrumento de mi divinidad. Total. Es así. Ese es el mensaje. Vos alcanzaste una transformación absoluta de tu ser y estás en vías de seguir transformando porque no hay nada más extraordinario que el cambio permanente y atreverse a la audacia de ser. Atreverte a la audacia de ser para poder estar en el mundo con plena conciencia y sentir la frecuencia de la felicidad, la frecuencia de la gratitud, la frecuencia de la humildad, la frecuencia de la paz, que son solo frecuencias de la energía. Es importante estar disponibles a sacudirnos permanentemente de todo aquello que no necesitamos. Total. Lucas. Y el alma, la vibración del alma, lo hace casi instantáneamente. Después uno va viviendo y se va como desafinando nuevamente, pero si uno todos los días dedica un rato a encontrar esa frecuencia del alma. ¿Cuál es, así, concreto, porque quiero dar una herramienta, cuál es tu hábito o tu actitud permanente para encontrar la frecuencia del alma y mantenerte en esa conexión plena que te permite vivir en esta frecuencia elevada? El piano, sin duda. Y nosotros tenemos un jardín muy grande, tenemos media hectárea y plantan árboles. Todo el tiempo. Y estar en la vida, o sea, tener un vínculo con los árboles y con las plantas, que es que ellos estén sanos también, proveerlos de su sustento de alimento y demás. Y de amor. Y de amor y de atención. El intercambio con la naturaleza. Es una simbiosis, porque es como todo, ¿viste? Yo estoy dándoles todo para que ellos estén sanos y al final ellos me dan todo a mí para que yo esté sano, ¿viste? Sí. Bueno, para ahí algo importante que te quiero decir, de algo que me dijiste recién y que para mí es importante, digo que más allá de lo del hábito, que me parece importante, que recién dijiste hay muchas personas que viven sin sentido y siempre me llamó la atención que cuando se habla de sentido se habla de como una línea hacia el futuro, ¿no? Como buscar el sentido a la vida, como buscar hacia dónde ir.
Y a mí lo que me queda claro, siempre me gusta estudiar mucho la etimología, estudio mucho filosofía y la etimología de las palabras, que la palabra sentido es es un verbo y es el pasado de sentir. Y de sentir el alma. Para mí no me cabe ninguna Esto duda. nunca lo había visto, No sentido. me cabe ninguna duda. Para mí, que la vida tenga sentido es haber sentido en el pasado el alma. Y a partir de ahí, cuando uno siente el alma, sabe hacia dónde ir. Para mí, el hábito que me mantiene con la frecuencia elevada es conectar. Conectar para editarme, para escucharme, para transformarme. Y conectar en el lenguaje habitual se llama meditar. Meditar. Meditar, porque meditar es me edito. Medito, tanto que se usa hoy en día la palabra editar, total. De hecho, para mí, la meditación, estoy seguro que es un estado de conciencia y que no es una práctica, la meditación. Yo cuando toco el piano, medito. Y de hecho hay veces que entro en un estado tan profundo que yo cierro los ojos y entro en un estado tan profundo que a veces me asusto y dejo de tocar. Porque se me funden las realidades, dejo de ser Lucas. Cuando tuve el infarto, estaba en un nivel de conciencia que estaba listo para entender que yo era todas esas historias y que una era Lucas, músico argentino. Pero a veces cuando toco el piano y entro en estados tan profundos de meditación, pierdo esta vida y a veces no me la banco. Se desintegra el ego. Se desintegra el ego. Hay que poder caminar con un ego en proceso de desintegración. Hay que bancársela, hay que estar listo. Bueno, yo te quiero regalar algo para tu hija que se llama Ámbar. Ámbar. Es un libro de meditación. Un libro de meditación, ¿Sí? Me encanta. Con meditaciones grabadas, con una música original que seguramente toque tu corazón y ya me vas a contar qué sentís y podés meditar con tu hija. Este es para vos, meditando con tu hija. Vos sabés que todas las noches, uno de los hábitos, volvemos a lo mismo de lo que decimos, todas las noches en la cama leemos un cuento. Ambi tiene una biblioteca, debe ser la niña con la biblioteca más grande. Sí. Tiene como 300 y pico de libros. Acá están las meditaciones. Código QR, entras con el teléfono y sale la meditación. Son 7 meditaciones. Hay una para dormir, una para despertarse, una para agradecer, una para trabajar el nombre propio. Para que lo disfrutes con Ámbar de 6 años y G. Pongo aquí para la cámara que también. Que es un libro que hicimos con Karina Scandarani, especialmente para acompañar a los niños a mantenerse conectados con su corazón y que aprendan a ser autónomos, sintiendo el corazón, más allá de todo el sistema que te invita a formatearte, a encajar. Esto es una invitación a la libertad. Imagínate que nosotros con Ambi estamos dedicando la vida a eso, a que el alma que ella es se pueda expresar. Intentando con todas las herramientas, con todo el sentir, intentando eso, ¿no? Bueno, Lucas, yo tengo un deseo, que a través de tu ser, de tu canal, y obviamente me sumo, me siento identificada contigo, podamos acompañar a los jóvenes de hoy que forman familias, a que despierten esta sensibilidad para poder acompañar a estos niños, estas nuevas almas que están llegando a la tierra, a que recuerden quiénes son y a qué vienen. Y confío plenamente que como somos frecuencias y somos chispitas que irradian la información del alma, el sonido, el silencio y las frecuencias elevadas como las que vos transmitís en tu música nos permiten circular en espiral ascendente y conectar el cuerpo y el alma.
y que nuestra alma tome el mando de nuestra vida. Quiero agradecerte no con palabras, No, a vos, con, lo mismo. con un abrazo, con una emoción Sí. y espero que esta puntadita que dimos hoy sea el comienzo. Sí, total, así es. De una conexión Así desde es. el alma Así es. para el mayor beneficio de todos los seres que nos puedan escuchar. Sí. Gracias, corazón. Ay. Lo hice un poco más largo porque estaba conociendo con el piano, ¿viste? Que yo soy una afortunada de sentir tu frecuencia del alma aquí en casa. Las personas que quieren sentir, no escucharlo en un aparato que lo reproduce, sentir en vivo la frecuencia de tu alma hecha sonido, vibración y amor. ¿Dónde te ven? Arrancamos un nuevo ciclo que se llama El Poder del Sonido el 19 de junio en Buenos Aires. ¿En dónde? En Cuerda Mecánica. ¿Y cómo se conectan con vos? En las redes, pues Instagram, Facebook, YouTube, bueno, en Spotify está toda la música. Pues ahí si buscan en Google está todo. Bueno, ahí les voy a compartir las redes sociales de Luca Cervetti, donde pueden encontrar su música, donde pueden venir a vivir la experiencia, porque no es lo mismo sentarte a escuchar a través de un aparato que sentir la vibración de Lucas y de sus manos y de su alma interpretando una frecuencia que proviene de su conexión con el alma. ¿Es así? Sí, gracias Dani.